Saludo, bendiciones. Una vez más, le habla su amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús, con un estudio más de la Santa Palabra de Dios. Y esta vez lleva como título El sábado en el Nuevo Testamento. Oremos. Padre querido, que habitas entre seres santos, te doy la honra, Padre amado, Padre de misericordia, por darme la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra junto con mis amigos, seguidores de toda parte del mundo. Te pido, Dios, una bendición especial por cada uno de ellos, donde quiera que estén. Acompáñanos durante este estudio y si hay alguna inquietud en nuestras vidas, que tú puedas aclararla. En el nombre de Jesús. Amén. El sábado en el Nuevo Testamento. El sábado en el Nuevo Testamento. Muchos de los escritos del Antiguo Testamento fueron iluminados por las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles bajo el ministerio del Espíritu Santo. Muchas de las formas y reglas del culto de la antigua dispensación fueron desplazadas por un nuevo orden surgido del Calvario y su significado espiritual. ¿Qué ocurrió con el sábado del cuarto mandamiento? ¿Qué día precede inmediatamente al primero de la semana? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Mateo capítulo 28, versículo 1. De acuerdo con el Nuevo Testamento, por lo tanto, el día de reposo había pasado cuando comenzó el primer día de la semana. Después de la crucifixión, ¿qué día guardaron las mujeres que seguían a Jesús? Y al volverse prepararon especias y ungüento, y el sábado descansaron según el mandamiento. Lucas capítulo 23, versículo 56. ¿Qué día de la semana es el día de descanso según el mandamiento? Mas el día séptimo es día de descanso, consagrado a Jehová tu Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 10. ¿Cuál era la costumbre de Cristo respecto al sábado? Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró como era su costumbre el día de sábado en la sinagoga, y levantándose a leer. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿En qué instrucción impartida a sus discípulos reconoció Cristo que el sábado existía mucho después de su ascensión? Orad, pues que no sea vuestra huida en invierno ni en día de sábado. Mateo capítulo 24, versículo 20. ¿En qué día predicaron Pablo y Bernabé en Antioquía? Y llegaron a Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga. Hechos capítulo 13, versículo 14. Cuando pidieron los gentiles que Pablo repitiera su sermón, y saliendo ellos de la sinagoga, le rogaron que el sábado siguiente también le hablase de estas cosas. Versículo 42. ¿En qué día predicó Pablo a las mujeres de Filipos? Y el día del sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde suponíamos que habría un lugar de oración, y sentándonos y hablamos con las mujeres que se habían reunido. Hechos capítulo 16, versículo 13. ¿En qué día predicó San Pablo a los judíos de Tesalónica? Y llegaron a Tesalónica, donde había sinagoga de los judíos, y Pablo, según era su costumbre, entró en medio de ellos, y durante 3 sábados razonó con ellos, sacando su argumento de las Escrituras. Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2. ¿Cómo usaba el apóstol los días de trabajo de la semana cuando estaba en Corinto, y qué hacía los sábados? Y porque era del mismo oficio, operándose con ellos, y trabajaban juntos, porque el oficio de ellos era hacer tienda de campaña. Hechos capítulo 18, versículo 3. Y razonaba en la sinagoga cada sábado, y procuraba persuadir a judíos y a griegos. ¿En qué día estaba San Juan en el Espíritu? Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Cómo llamaba el Señor al sábado por medio de Isaías?
si te guardas de profanar el sábado y de tratar tu asunto en mi día santo. Isaías capítulo 58, versículo 13. ¿Por qué el Señor llama al sábado su día? Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y toda la cosa que en ello hay, y descansó en el día séptimo. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Por medio de quien creó Dios el mundo, Dios en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, Pablo, los discípulos, todo guardado en el sábado. Es un ejemplo de que todavía el sábado está vigente con la ayuda de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Oremos. Padre querido, así como Pablo predicó en sábado, así como llevó la buena nueva a muchas personas que lo necesitaban, pon ese espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.